Buenos días, doctor. En este video presentaremos las principales maniobras de la semiología ortopédica, explicando cómo se realizan, qué estructuras se evalúan y cómo interpretar sus hallazgos, tanto positivos como negativos. Estas pruebas son fundamentales durante el examen físico, ya que nos van a orientar en el diagnóstico de diferentes patologías del sistema musculoesquelético. Así que sin más preámbulos, comencemos. Voy a realizar la maniobra Hawkins-Kennedy. Esta nos va a ayudar a detectar el pinzamiento subacromial, especialmente del tendón supraespinoso o la bursa subacromial. Bueno, en esta maniobra tenemos que tener el codo y el hombro del paciente a 90 grados. Hacemos una rotación interna del hombro que lo que busca es el pinzamiento subacromial. Si este movimiento tiene dolor es positivo, si este movimiento no tiene dolor es negativo. A continuación voy a realizar la maniobra de Nair. Esta se utiliza para evaluar la presencia de un síndrome de pinzamiento subacromial, principalmente por el compromiso del tendón supraespinoso o de la bursa subacromial. El paciente debe permanecer sentado o de pie. El examinador con una mano va a estabilizar la escápula para que no permita una rotación, con la otra va a rotar internamente el brazo con el pulgar hacia abajo y va a flexionar hasta el máximo del paciente. Si la maniobra es positiva es porque el paciente tiene dolor en la parte anterolateral del hombro, y si es negativa es porque el paciente no presenta dolor o molestia. Realizaré la maniobra de Yoko. Evaluar la presencia del síndrome de pinzamiento subacromial, especialmente el compromiso del tendón supraespinoso y de la bursa subacromial. Le pido al paciente que coloque la mano del hombro a evaluar sobre el hombro contrario. Ahora, sin despegar la mano, el paciente debe elevar el codo. Si este movimiento presenta dolor en la parte anterolateral del hombro, la prueba es positiva. Si no presenta dolor, la prueba es negativa. La maniobra de Herbert es un test o una prueba clínica que evalúa la integridad y la fuerza del músculo y tendón subescapular, el principal rotador interno del hombro y uno de los componentes del manguito rotador. Bien, para esta maniobra necesitamos que el paciente esté sentado o de pie. Le pedimos al paciente que la cara dorsal de su brazo y su mano la lleve a una rotación interna hacia la zona lumbar, y le pedimos que intente separar su mano de la zona lumbar y hacemos un poco de fuerza. Si el paciente presenta incapacidad para estirar o retirar la mano de la zona lumbar, sabemos que es positivo, o si definitivamente no puede separar por completo esta zona, es un test positivo. Bueno, a continuación voy a realizar la maniobra de Jergenson. Esta es una prueba semiológica utilizada durante el examen físico del hombro, principalmente para evaluar el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial y la estabilidad del centro del surco bicipital. Entonces, ¿qué evalúa esta maniobra? La maniobra de Jergenson evalúa la integridad del tendón, de la porción larga del bíceps y del ligamento transverso del húmero. Esta se utiliza para identificar tendinitis bicipital, inflamación del tendón o una posible inestabilidad. Bueno, para realizar la maniobra de Jergenson, le pido al paciente que se siente y que pegue el brazo al cuerpo. Flexione 90 grados el antebrazo y prone la mano. Entonces, al pronar la mano, le va a pedir que supine la mano y que haga contrarresistencia. Ahora, listo. Entonces, mientras yo aplico resistencia al movimiento durante la maniobra, observo que aparece el dolor o si el tendón de la porción larga del bíceps se desplaza fuera del surco bicipital. La prueba es positiva cuando el paciente presenta un dolor en el surco bicipital, o sea, acá, o cuando se evidencia un chasquido o una subluxación del tendón. A continuación realizaré la prueba del flexor común superficial. ¿Qué buscamos en ella? Con esta maniobra buscamos evaluar la integridad y el funcionamiento del tendón del músculo flexor común superficial de cada dedo, permitiendo comprobar que el tendón realice y sea capaz de producir la flexión aislada de la articulación interfalángica proximal. Ahora realizaremos la prueba. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a decir al paciente que coloque su mano en posición supina. Luego inmovilizaremos los dedos que no vamos a evaluar, manteniéndolos en extensión. Después se solicita al paciente que flexione únicamente la articulación interfalángica proximal del dedo que estamos examinando. En este caso, el signo va a ser positivo cuando el paciente puede flexionar correctamente la articulación interfalángica. El signo sería negativo cuando el paciente no lograría realizar este tipo de flexión. Voy a revisar la velocidad del tendón flexor profundo de los dedos. Esta prueba permite valorar la integridad del mismo, cuya función es flexionar la articulación interfalángica distal. Para realizarla, vamos a hacer el bloqueo de la articulación interfalángica proximal del dedo que vamos a evaluar. Le vamos a solicitar al paciente que realice una flexión activa de la articulación interfalángica distal del mismo dedo. Básicamente, un hallazgo positivo es que al flexionar la articulación interfalángica distal
no se puede flexionar básicamente, y es porque puede haber una lesión o una ruptura del tendón flexor profundo. Un hallazgo negativo es cuando la persona sí puede flexionar la articulación interfalangica distal, pero pues básicamente nos daría a conocer que el tendón está íntegro. Vamos a realizar el Signal One Liter, una prueba utilizada para evaluar la presencia o retracción o el acortamiento de los músculos intrínsecos de la mano, principalmente en los músculos interóseos. ¿Cómo se realiza esta prueba? Para realizar esta maniobra, el paciente debe tener la mano relajada, como la vemos aquí. Se debe tomar el dedo que desea evaluar y se estabiliza la articulación metacarpofalágica. Posteriormente, se intenta realizar una flexión pasiva de la articulación interfalágica, como podemos ver en las dos posiciones diferentes. Primero con la articulación en la extensión y luego con la articulación en la flexión. ¿Qué buscamos? Con esta prueba buscamos determinar si existe una limitación de la flexión de la articulación debido a la tensión de los músculos intrínsecos de la mano. Cuando encontramos un hallazgo positivo es cuando encontramos la dificultad para flexionar la articulación metacarpofalágica proximal. Eso indica una retracción de los músculos intrínsecos, ya que al flexionar la articulación metacarpofalágica disminuye la tensión muscular y permite mayor movilidad. Y encontramos un hallazgo negativo cuando no existe una limitación de la flexión de la articulación, como encontramos en el paciente, o cuando el movimiento es igual con la articulación metacarpofalágica extendida como la flexionada. Hola, a continuación voy a explicar la prueba de Allen. La prueba de Allen se utiliza para evaluar la circulación de las arterias radial y cubital y comprobar que exista una adecuada circulación colateral en la mano, especialmente antes de realizar una punción de la arteria radial. Para realizarla se le pide al paciente que cierre el puño mientras el examinador comprime simultáneamente las arterias radial y cubital. Luego el paciente abre la mano, que se observará pálida por la interrupción del flujo sanguíneo. Después se libera la presión de una de las arterias y se observa si la mano recupera rápidamente su coloración. El procedimiento se repite con la otra arteria. La prueba es normal cuando la mano recupera su color en pocos segundos. Si la coloración tarda en regresar o no se recupera, la prueba se considera anormal y sugiere una alteración del flujo sanguíneo. Es una maniobra rápida y sencilla que permite valorar la circulación arterial de la mano antes de procedimientos invasivos. A continuación voy a explicar el signo de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg es una prueba clínica que se utiliza para evaluar la fuerza de los músculos abductores de la cadera, especialmente el glúteo medio. Para realizarla, el paciente debe estar de pie y levantar una pierna, flexionando la cadera aproximadamente 90 grados, mientras el peso del cuerpo queda apoyado sobre la pierna contraria. Durante la maniobra, el examinador observa la posición de la pelvis. En condiciones normales, la pelvis del lado de la pierna elevada se mantiene al mismo nivel o ligeramente más alta. La prueba es positiva cuando la pelvis del lado de la pierna elevada desciende o cuando el paciente inclina el tronco hacia la pierna de apoyo para compensar la debilidad muscular. Esto indica una alteración de los músculos abductores de la cadera, principalmente del glúteo medio. Es una maniobra rápida y sencilla que permite evaluar la estabilidad de la pelvis y detectar alteraciones en la función de la cadera. A continuación voy a explicar la prueba de Thomas. La prueba de Thomas se utiliza para evaluar el acortamiento o contractura de los músculos flexores de la cadera, especialmente del músculo iliopsoas. El paciente se coloca en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. Primero se observa si se presenta un aumento de la lordosis lumbar, lo que puede sugerir un acortamiento del iliopsoas. Luego se le pide que lleve una rodilla hacia el pecho y la mantenga con ambas manos. Mientras tanto se observa la pierna contraria, que debe permanecer completamente apoyada sobre la camilla. La prueba es positiva cuando la pierna extendida se eleve de la camilla, lo que indica un acortamiento de los músculos flexores de la cadera, principalmente del iliopsoas. Bueno, a continuación realizaremos lo que es la maniobra de cajón anterior de rodilla. Esta se realiza con el paciente de cúbito supino, rodilla flexionada más o menos a 90 grados y apoyando el pie. Sujeta la tibia con ambas manos y la traccionan hacia adelante. Esta busca lo que es más que todo evaluar el ligamento cruzado anterior. En esta maniobra lo que necesitamos es flexionar la rodilla a 90 grados y sujetar la tibia y desplazarla hacia adelante. Si es positiva va a haber como una inestabilidad en la tibia y si es negativa va a tener un movimiento normal como lo ven aquí. A continuación voy a realizar la maniobra de cajón posterior para evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior. Primero tenemos al paciente en decúbito supino, flexionamos la rodilla a 90 grados, con las dos manos sujetamos la tibia y desplazo hacia atrás. Si la prueba es positiva hay un desplazamiento excesivo hacia atrás y si es negativa pues no hay desplazamiento de tibia. Voy a realizar la maniobra de Lachman. Esta prueba evalúa la integridad del ligamento cruzado anterior. Con el paciente en decúbito supino y la rodilla flexionada entre 20 y 30 grados, vamos a estabilizar el fémur con una mano y con la otra vamos a desplazar la tibia hacia adelante.
Si hay un desplazamiento de la tibia con un tope final o ausente, el hallazgo es positivo y sugiere una lesión del ligamento cruzado anterior. Si no hay un desplazamiento de la tibia y todo está firme, la prueba es negativa. El día de hoy vamos a realizar la maniobra de pivot shift. Es una prueba clínica dinámica que evalúa la integridad del ligamento cruzado anterior y la estabilidad rotatoria anterolateral de la rodilla. Para esta maniobra necesitamos tener al paciente en decúbito supino. Lo que hacemos o realizamos es coger la base del talón y la cara lateral de la tibia. Mantenemos en posición en extensión la pierna y lo que hacemos es una rotación interna de la tibia. Esto buscando que al momento de flexionar entre 20 y 40 grados, si hay chasquido o inestabilidad de la tibia, si sale positivo, va a haber una lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, a continuación voy a realizar la maniobra de Apli, también conocida como prueba de compresión de Apli, utilizada durante el examen físico de rodilla. Entonces, esta maniobra que va a evaluar principalmente evalúa lesiones de los meniscos mediales y laterales. Además, al realizar la fase de distracción, permite orientar si el origen del dolor corresponde a una lesión ligamentaria, por lo que es una maniobra útil para diferenciar estas dos patologías. Bueno, para realizar la maniobra de Apli voy a indicar al paciente que se acueste de cúbito cono. Voy a decirle que flexione la rodilla en 90 grados, voy a fijar el tobillo y voy a ejercer presión en la tibia. Entonces voy a hacer una rotación interna y externa. Si el paciente presenta dolor, sugiere una lesión de los meniscos. Ahora voy a subirme en la camilla, voy a fijar el muslo del paciente y voy a alar la tibia. Y voy a hacer una rotación interna y externa. Si presenta dolor el paciente, indica hallazgo positivo y lesión en los ligamentos. Ahora realizaré la prueba del bostezo de la rodilla. ¿Qué buscamos en ella? Esta maniobra busca evaluar la estabilidad de los ligamentos colaterales de la rodilla. El ligamento colateral medial mediante el estrés en valgo y el ligamento colateral lateral mediante el estrés en bar. Ahora realizaremos la maniobra. Lo primero que necesitamos es que el paciente esté en decúbito supino. Lo segundo es que vamos a coger la pierna y la posicionaremos aproximadamente a 30 grados de flexión y lo que haremos es que vamos a ejercer fuerza tanto hacia adentro como hacia afuera para generar un estrés tanto en valgo como en bar. La prueba será positiva si hay una apertura en la interlínea de la articulación con o sin dolor y va a ser negativa si por el contrario no va a tener dolor o apertura de esa interlínea. La maniobra de McMurray es una prueba clínica utilizada para valorar la integridad de los meniscos medial y lateral de la rodilla. Esta tiene el objetivo de identificar lesiones o desgarros meniscales mediante la reproducción de dolor o un chasquido durante la movilización de la articulación. Para esta maniobra necesitamos que el paciente esté en posición de cúbito supino. Vamos a hacer una flexión de la cadera y de la rodilla a 90 grados. Vamos a colocar una mano debajo de la línea interarticular y otra mano debajo del talón. Vamos a hacer movimientos de flexo-extensión. Vamos a sujetar bien el talón. Vamos a hacer una rotación tibial interna y una rotación tibial externa. La prueba es positiva cuando hay dolor o chasquido al realizar una rotación tibial interna. Significa que hay una alteración en el menisco lateral externo, y si hacemos una rotación tibial externa, significa que, y bueno, ya aparece dolor, es porque hay una alteración en el menisco medial interno. Y pues digamos que la prueba es negativa cuando el paciente pues no presenta dolor ni chasquidos. Vamos a realizar el signo SLOCO, que se utiliza para evaluar la inestabilidad rotatoria de la rodilla, especialmente cuando tratamos una lesión del ligamento cruzado anterior o estructuras estabilizadoras periféricas. ¿Cómo se realiza la prueba? Entonces lo primero es que se pide que el paciente esté acostado boca arriba, como encontramos a nuestro paciente. Se le pide que flexione la rodilla entre 20 a 30 grados, el pie se coloca en rotación interna o rotación externa según lo que se vaya a evaluar, y posteriormente se debe estabilizar el miembro inferior y se aplica una fuerza hacia adelante como si se fuera a hacer la maniobra que anterior, mientras se hace un desplazamiento tibial anterior. ¿Qué buscamos? Con esta prueba buscamos identificar un desplazamiento normal de la tibia respecto al fémur y determinar si existe una inestabilidad posterior a la rodilla. Como miramos ahí en el dispositivo, es que cuando se evidencia que el desplazamiento tibial es excesivo y está acompañado de una sensación de resalto o oscilación durante la maniobra, y es negativo, como vamos a ver en el paciente, cuando el desplazamiento de la tibia es mínimo y existe un punto final y no presenta sensación de inestabilidad o resalto en el paciente. Hola, a continuación voy a explicar la prueba de Thompson. La prueba de Thompson se utiliza para evaluar la integridad del tendón de Aquiles y detectar una posible ruptura.
Para realizarla, el paciente se coloca en decúbito prono, es decir, acostado boca abajo con los pies sobresaliendo del borde de la camilla. Luego el examinador comprime la pantorrilla. En condiciones normales, esta maniobra produce una flexión plantar del pie. La prueba se considera positiva cuando al comprimir la pantorrilla el pie no realiza flexión plantar, lo que sugiere una ruptura del tendón de Aquiles.